Bien. Eh, Muchas gracias por la oportunidad de poder mostrar los resultados de un estudio que venimos haciendo hace 1 año y medio aproximadamente. Así que voy a compartir pantalla y sin más voy a empezar. Entonces voy a compartir. Espera, lo tengo acá. Bueno, es así. Y acá, ahí está. Bueno, entonces, esta presentación tiene por título Autocontrol, perspectiva temporal y percepciones hacia el ahorro y el endeudamiento en el contexto de pandemia en Argentina. Como hay muchos datos, vamos a tratar de circunscribirlo a la noción de ahorro, porque si no se nos va a complicar mucho con el tema del tiempo. Esto, por supuesto, es un trabajo que está realizado por un equipo de investigación, que es nuestro equipo, compuesto por la licenciada Guadalupe Germano, la licenciada Mariana Seibane y la licenciada Rocío Fernández de Lama, las tres becarias CONICET, con lugar de trabajo en la UCA. También, bueno, también hemos trabajado con Daniela Aromí y con Adrián Buchner en este proyecto, ¿no? Entonces, es como una cosa bastante interdisciplinaria entre el Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía de la Facultad de Psicología de la UCA y el Departamento de Investigación de Económicas. Entonces, uno podría empezar, ¿por qué hablar de ahorro? Está claro que el ahorro, uno cuando piensa en la noción de ahorro, piensa inmediatamente en la economía, ¿no? En que es un objeto de estudio de la economía, y evidentemente es así. Pero también es objeto de estudio de la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque el ahorro implica un comportamiento, una conducta, y si implica un comportamiento, una conducta, es métier de la psicología también. Por supuesto que en economía y sobre todo en microeconomía el comportamiento también es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ver es cuáles son, digamos, qué se sabe sobre el ahorro, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y desde el punto, digamos, la gran diferencia entre las teorías económicas y las teorías psicológicas más conocidas es que el objetivo de los teóricos y los objetivos empíricos en las perspectivas económicas tratan de dar una idea de lo que son las conductas de ahorro respecto de la persona promedio, vale decir, se enfocan en los procesos más básicos, más generales de comportamiento, mientras que la psicología se ocupa básicamente de diferencias individuales. Esto hay que matizarlo porque la psicología, así como tiene toda una parte de diferencias individuales que es muy importante, también tiene la psicología experimental básicamente sobre procesos básicos, ¿no? Entonces, si bien esta es una diferencia muy importante, nosotros abogamos también por tratar de aportar en la construcción teórica de los procesos básicos vinculados al comportamiento y no simplemente respecto a las diferencias individuales, aunque estas son muy importantes. Entonces, dentro de las perspectivas económicas tenemos la teoría de la preferencia temporal, ¿no? Las teorías de la preferencia temporal, la preferencia temporal en sí misma, el concepto expresa la impaciencia por aumentar el consumo en el momento actual. Entonces, Von Barker y Fisher, que son clásicos de la economía, lo que señalan es una diferencia importante en las preferencias temporales, según sean bajas o lentas o altas o rápidas, y la primera, la de la preferencia de tiempo baja o lenta, se comparece con altas expectativas de vida, alto autocontrol y hábitos de ahorro
más importantes, mientras que esto en las preferencias de tiempo bajas o lentas, ¿no? No, creo que lo dije bien. Y las preferencias de tiempo alta o rápida se caracterizan por mayor propensión al consumo, menor autocontrol y menos hábitos de ahorro y más hábitos de gasto, ¿no? Entonces, pero la teoría señala un punto que nos parece muy importante, que es que las circunstancias económicas pueden influir en la preferencia temporal. Y entonces la pandemia nos ofrece un escenario natural como para estudiar esto. No son las únicas teorías económicas sobre el ahorro. Ustedes esto lo conocen mucho mejor que yo y que nosotros, y no me voy a meter en camisa de 11 varas y aplicarles lo que son las teorías del ingreso y el ciclo vital, pero creo que son también clásicos en economía. Nosotros estamos más enfocados en las de preferencia temporal, ¿no? Esto tiene que ver con lo que estudiamos, ¿no? Nosotros consideramos que el tiempo, la percepción psicológica del tiempo es el gran regulador del comportamiento humano, como idea general, como hipótesis general, ¿no? Entonces nos interesa más la teoría de la preferencia temporal. Y la entendemos mejor, además, ¿no? Porque cuando empiezo a hablar de la renta arbitraria de Friedman y empiezo con las rentas de Friedman, digo, no, mejor no me meto en ese jardín, ¿no? Bueno. En cambio, en las teorías psicológicas, el objetivo, como les decía antes, es estudiar las diferencias individuales respecto del comportamiento y la actitud hacia el ahorro, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, hubo un teórico que fue el fundador de la psicología económica, uno de los fundadores de contemporáneos, ¿no? Que fue Catona, que él, hablaba de la teoría de las expectativas. Y la teoría de las expectativas lo que dice es que las expectativas pueden influir en las decisiones de ahorro y de gasto, y que cuando las personas se sienten más optimistas respecto de su situación futura, tienden a tener más más gasto y menos ahorro, mientras que cuando la expectativa es pesimista respecto del futuro económico, se tiende a gastar menos. Bueno, esta es la teoría de las expectativas. Después, la otra teoría que nos resulta muy importante es la teoría de la orientación temporal de Nijhuis y Berneriat, que señalan, Van Nerit, que en realidad Van Nerit, que señalan que las decisiones de ahorro y de gasto son subsidiarias de tres aspectos. Uno es el horizonte temporal, que es cuán lejos vemos nuestro futuro. Otro es la preferencia temporal, si es consumir la tendencia a consumir ahora o después, y las consecuencias a futuro, para decirlas, pensar a futuro. Todas estas características están vinculadas con dos cuestiones fundamentales: la demora de la gratificación y cómo procesamos el tiempo en términos psicológicos. Ahora, la otra teoría que es muy importante, que la traigo porque me parece, y porque hemos visto también datos al respecto, son las motivaciones para el ahorro, es decir, por qué la gente ahorra, ¿no? Entonces, Jung, en el 2007, nos mostró que hay cambios en el ahorro según la etapa vital que se está viviendo. Entonces, de los 25 a los 40 años, la edad reproductiva de las personas, el ahorro es más difícil y secundario. ¿Por qué? Porque uno se está consolidando en la profesión, en la economía. Son las primeras, es las primeras veces en que las personas a partir de los 25 años, habría que ver si esto se mantiene, toman créditos, abren una cuenta de banco, tienen una tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Mientras que a medida, entre los 40 y los 55 años, es donde se produce, donde se supone que es la etapa donde hay consolidación profesional y por ende máxima capacidad de ahorro, y a partir de los 55 años hay un refuerzo del ahorro destinado a la jubilación, ¿no? Esto es respecto un poco de la gente por qué ahorra en función del ciclo vital. Y otra teoría muy importante es la actitud hacia el ahorro. Ustedes saben que la actitud en psicología se define
como ciertas tendencias inconscientes que orientan la conducta, es decir, las actitudes determinan la conducta. ¿Cómo se evalúan es otra cosa? La actitud es muy difícil de evaluar porque todos mentimos. Nadie quiere decir que es prejuicioso, nadie quiere decir que es dispendioso, ¿sí? Entonces el autorreporte tiene sus limitaciones, ¿no? Pero hay tecnología actual que nos permite evaluar actitudes hacia el ahorro, que bueno, es tecnología actual que es muy interesante y muy cara, con lo cual no tenemos los aparatos para medir las actitudes al ahorro como corresponderían, así que las medimos de manera autoperceptiva. Entonces, y después están las otras dos teorías que quedan, son las teorías vinculadas a la personalidad y a la educación financiera, ¿no? Entonces, esto es para darles un pantallazo de qué estamos hablando en términos teóricos, cuáles son las perspectivas económicas y las perspectivas psicológicas respecto del ahorro. Entonces, nosotros nos preguntamos algunas cosas y sabemos que usamos un diseño que no es el mejor, pero bueno, era lo que podíamos hacer en tiempos de pandemia. No piensen que todo esto estuvo realizado entre el año 2020 y 2021. Particularmente la recogida de datos fue en 2021. Entonces, nosotros nos hicimos algunas preguntas, ¿no? Uno siempre empieza digamos, en el esquema hipotético deductivo, uno siempre empieza con alguna pregunta, ¿no? Entonces nosotros, la primera pregunta es si existe una actitud hacia el ahorro en forma independiente de las condiciones macroeconómicas, ¿no? Es decir, vale decir, la conducta o la tendencia al ahorro es funcional a la supervivencia y por ende relativamente independiente del entorno. Es decir, ¿cuáles son las raíces? Entiendo que el planteo es evolucionista, ¿no? Esto que estamos diciendo, pero digamos, esta es una pregunta de base, no es una pregunta teórica, aunque por supuesto no pretendemos responder, pero orienta nuestro estudio. En este sentido, el contexto de pandemia puede ser un contexto interesante para estudiarlo, y otra pregunta que nosotros nos hacemos, porque tiene que ver con nuestro diseño general nuestro plan general de investigación, es si la propensión al ahorro se vincula con la perspectiva predominante de la persona. Entonces, hicimos un estudio, sabemos todas las limitaciones de nuestro estudio, porque nuestro estudio es descriptivo, no experimental y transversal. Así que, digamos, está claro que es el primer escalón de un diseño metodológico, pero es un diseño metodológico descriptivo que tiene un alcance, como su nombre lo indica, de descripción. Entonces construimos un formulario de Google Forms y lo diseminamos por redes sociales, con alumnos, etc. Y contestaron 731 personas, un 62% de mujeres. Esto ya sabemos que las mujeres contestamos más que los hombres, las encuestas. Y se emplearon, dicen, instrumentos de autorreporte, ¿no? Es decir, no son medidas objetivas, son medidas cuantitativas, pero no son medidas objetivas, son medidas autoperceptivas. ¿Y qué tomamos? Tomamos el inventario de perspectiva temporal de Zimbardo, que ahora voy a decirles muy brevemente de qué se trata, preguntas sobre propensión al ahorro y un cuestionario ad hoc para relevar variables sociodemográficas. Entonces, esto que les voy a mostrar ahora, estas 4 filminas que vienen ahora, fueron realizadas por Guadalupe Germano, que es una de las integrantes del equipo, y que fueron presentadas en la jornada de divulgación de Vicerrectorado. Las traigo, ¿por qué? Porque me parecieron muy claras, entonces por eso las estoy usando acá. Entonces, la perspectiva temporal desde el punto de vista psicológico alude a si todas las personas nos relacionamos de la misma manera con el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Entonces, para ejemplificar esto, vamos a hacer un ejercicio.
ustedes ahora esto lo piensan, no nos lo dicen a nosotros, pero ustedes lo piensan. Piensan un recuerdo de su pasado. No importa qué pensaron, pero seguramente algunos van a haber recuperado un recuerdo positivo y otros quizá un recuerdo negativo. Bueno, esto nos habla de Zimbardo, lo que decía, que la perspectiva temporal es cuál es nuestra tendencia de orientación temporal y a qué distancia respecto del presente consideramos cuál es nuestra zona temporal, ¿no? Él habla de 3 zonas temporales: pasado, presente y futuro, pasado positivo y negativo, presente hedonista o fatalista y futuro. Entonces, cuando uno piensa en un recuerdo del pasado, la tintura emocional de ese recuerdo nos va, si esto prevalece en nosotros, vamos a tener una tendencia hacia el pasado negativo o positivo. Esto se ve muy bien en las patologías. Por ejemplo, las personas depresivas, las personas que tienen una depresión, en general tienen recuerdos negativos del pasado, y eso tiñe la vida en el presente. Otra frase, por ejemplo, para la siguiente frase, elegí la opción de respuesta que más te identifique. Idealmente viviría cada día como si fuera el último. Se contesta, todas estas son ítems que se contestan a una escala tipo Likert de 5 puntos, que van de estoy totalmente en desacuerdo a estoy totalmente de acuerdo. Y otras frases, siempre hay que elegir una. Siempre habrá tiempo para ponerme al día en mi trabajo. Estas son 2 frases opuestas. Y preparar el trabajo para el día siguiente y cumplir con los plazos es más importante que la diversión de hoy a la noche, ¿no? Estas son todas frases que nos van indicando, no un solo ítem, sino varios ítems, nos van indicando la orientación, la perspectiva temporal predominante en las personas, ¿no? Eso respecto de la perspectiva temporal, que es una de las variables del título. Y lo otro que tomamos fue unas preguntas, unos ítems sobre opiniones acerca del ahorro. Y tomamos 5 ítems. Ahorrar no sirve para nada, ahorrar es importante, es mejor gastar que ahorrar, todos los meses procuro ahorrar y aunque quisiera me resulta imposible ahorrar. ¿Cuáles fueron los resultados? A ver si puedo sacar esto acá. Acá. Ahorrar no sirve para nada, la primera pregunta, ¿no? Como ustedes pueden ver, vuelvo a repetir, esto tenemos que tomarlo con todos los recaudos y pensando en la limitación del autorreporte. Acá le preguntamos a las personas y las personas nos contestan, pero ya sabemos que los humanos distorsionamos nuestra imagen para volverla socialmente deseable, ¿sí? Entonces, esto está sujeto a la deseabilidad social. Más allá de esto, como limitación, digo desde ya, no obstante, lo que observamos es que, por ejemplo, el ítem ahorrar no sirve para nada, nosotros lo que le preguntamos a la gente es, el cuestionario estaba formado por estas preguntas, y le preguntábamos esto, ¿qué le parecían estas preguntas, ahorrar no sirve para nada, antes de la pandemia, ¿no? Antes de que ocurriera la pandemia, ¿qué opinaba de ese ítem? Y qué opinaba del mismo ítem en la actualidad, ¿sí? Entonces, las barras amarillas implican el juicio de las personas en este momento, antes de la pandemia, y las barras grises significan el juicio de las personas en este momento, cuando ya estaba estabilizada la pandemia, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden notar, el 60% de las personas contestaron completamente falso, es decir, hay una tendencia positiva hacia el ahorro. Es decir, todos consideran que el ítem no es verdadero.
El próximo ítem, si es que me hace caso la computadora, acá está. Bueno, el próximo es ahorrar es importante, ¿no? Que es la contracara del anterior, es como el complemento del anterior, que a nosotros nos sirve para validar los ítems esto, ¿no? Entonces acá, ahorrar es importante, ya acá no está en el 60%, no hay un 10% de decalage, de discrepancia entre ahorrar no sirve para nada y ahorrar es importante, ¿no? Entonces, fíjense, el 50% consideró que era completamente verdadero. En bastante verdadero también hay un porcentaje importante, pero aquí lo curioso es que en prepandemia, quiero que se entienda, en este momento la gente respondía por ahora y por antes, y estos son los resultados. Digamos, las diferencias no son muy importantes, pero llaman la atención. Después, preguntamos, ¿es mejor gastar que ahorrar? Y acá las cosas se nos torna en... hay una tendencia también a considerar positivamente el ahorro, ya que fíjense que es mejor gastar que ahorrar. El polo de la respuesta está en la parte falsa o neutral del ítem. Y todos los meses procuro ahorrar. Hay una tendencia hacia el polo positivo del ahorro, ¿vale? Es decir, una prevalencia de respuestas en bastante verdadero y completamente verdadero. Y esta, aunque quisiera, me resulta imposible ahorrar, y acá vuelvo a repetir el tema de la deseabilidad social, que es altamente probable que haya una influencia de la distorsión de la respuesta, porque en Argentina, con la situación económica de la Argentina, fíjense que la mayor parte, un 30% de las personas consideran que es bastante falso que, aunque quisieran, le resulta imposible ahorrar, ¿no? Entonces, bueno. Después, esto respecto de lo que serían las actitudes, ¿no? hacia el ahorro. Está mal dicho, las propensiones, porque esto no es actitud, es una propensión, es una opinión. Bueno, y después aquí tenemos los datos de los motivos de ahorro, por qué las personas consideran que ahorran. Y acá dividimos la pregunta en dos partes. Una parte donde le preguntábamos, ¿para qué ahorras vos o para qué ahorra usted? Y otra que era, ¿para qué crees que la gente ahorra? O ¿para qué crees que la gente, sí, ¿para qué crees que la gente ahorra? Entonces la barra amarilla es, ¿para qué crees que la gente ahorra? Y la barra gris, ¿por qué ahorras vos? Bueno, primero que nada hay que notar las discrepancias entre, esto vieron como, esto es bastante frecuente en las encuestas de opinión, que cuando uno le pregunta a las personas por el resto, por qué hacen los demás, ¿no? Por ejemplo, si uno le pregunta a las personas, bueno, ¿qué porcentaje de gente crees que es corrupta? Los datos muestran que la gente dice que el 80% de la gente es corrupta. Y si se le pregunta si usted es corrupto, dice que no, pero lo dice el 80% también. Entonces hay algo que no cuadra, ¿no? en la cuenta. Bueno, y fíjense que, por ejemplo, ¿dónde están las diferencias más importantes? ¿Para qué crees que la gente ahorra para jubilar, para retiro, para la jubilación? Y la barra gris es ¿para qué ahorras vos? La media de edad era de 30 años, ¿no? Más o menos, ¿cuánto era la media de edad, chicas? 30, ¿no? 30 y pico. Sí, 34, sí.
34, sí, bueno, más o menos 34. Entonces, quiero decir, no es que había un sesgo de personas mayores y que por eso pudo haber influido en el tema de la jubilación. Después, para arreglos, reparaciones de la casa, también hay otra discrepancia importante. Donde menos discrepancia hay entre lo que uno cree que para qué ahorra la gente y para qué ahorra uno mismo, es para comprar indumentaria y para la compra de bienes importantes, para la compra de vivienda y de autos, la mayor parte de la gente cree que los demás ahorran para eso. Pero no es lo que señala la persona que es para lo que ahorra ella. Es decir, esta distinción entre preguntarle por qué ahorran los demás y por qué ahorra uno, nos parece interesante y queremos escribir un artículo mostrando esto, porque no hay muchos artículos que lo trabajen de esta manera. Bueno, entonces, a ver si sigo. Ay, no me hace caso la computadora. Esperen, acá está. Y ahora lo que hicimos fue discriminar los resultados según grupo de edad, ¿no? De los motivos de ahorro, según los grupos de edad. Entonces, tomamos una clasificación, que es la clasificación de, creo que es de la OMS, corregime, Guada, si me estoy equivocando, adultos emergentes se lo denomina la gente de 16 a 24 años, adultos jóvenes de 25 a 44, adultos de mediana edad de 45 a 65 y adultos mayores de 65 en adelante. Y entonces, fíjense ustedes que donde se ven diferencias más importantes son para viajar, vacaciones, para ocio, donde los jóvenes son los que indican mayor propensión al ahorro, para qué ahorran, mientras que las personas más grandes para retiro, y sí, es donde, y para emergencias. Fíjense cómo esto coincide con los datos de ciclo vital que habíamos visto antes con la idea de Jung, ¿no? Entonces, y después lo que hicimos fue analizar la correlación entre la propensión al ahorro y prepandemia y pospandemia, y la perspectiva temporal y el autocontrol. ¿Cuál era la idea que teníamos con esto? ¿No? Que la propensión hacia el ahorro prepandemia y pandemia iba a tener una relación positiva con la perspectiva temporal futura, pensando en la teoría de la preferencia temporal desde el punto de vista económico y en la teoría de la orientación temporal desde el punto de vista psicológico, y que la menor propensión al ahorro debería vincularse con el pasado negativo, el presente fatalista y el presente hedonista. Bueno, este es el patrón de correlaciones. Lo que notamos es que hay los coeficientes de correlación hay correlaciones estadísticamente significativas, son de un peso bajo, pero piensen que en psicología nosotros medimos de manera indirecta, vale decir que tenemos error de medida. Las covariaciones en psicología no son tan fáciles. Para nosotros tener punto 30, punto 35 de correlación ya indica una correlación, bueno, sí, por supuesto, si se vincula con la significación, ¿no? Nosotros ya consideramos que son correlaciones, bueno, por lo menos indicativas de cierta orientación de asociación entre variables. En economía, por ejemplo, sé perfectamente que se trabaja con coeficientes de correlación mucho más altos, pero las variables en general son distintas, son de tipo numéricas, cuantitativas. Nosotros trabajamos básicamente con variables cualitativas. Entonces, los resultados, haciendo un resumen, fue que la propensión hacia el ahorro fue similar, el juicio de la propensión hacia el ahorro en el momento actual fue similar tanto previo a la pandemia como en la actualidad. Vale decir, la mayor parte de las personas
puntuaron la puntuación máxima de 25, ¿te acuerdas que eran 5 ítems? En la propensión al ahorro. Con respecto al endeudamiento, nosotros vimos que entre un 5 y un 16% de los participantes reconocieron haber solicitado adelantos de sueldo o préstamos prepandemia, y en la actualidad esos porcentajes habían subido al 8 y el 19%. Vale decir que la encuesta capta esta necesidad de endeudamiento posterior a durante la pandemia o posterior a la pandemia, ¿no? Hubo diferencias según género en relación con la propensión hacia el ahorro. La propensión hacia el ahorro en nuestra muestra sesgada hacia las mujeres mostró mayor propensión al ahorro en los varones. ¿Sí? Quiero decir, nosotros tenemos un 62% de mujeres que habían respondido a la encuesta, pero aún así la mayor propensión al ahorro se vio en hombres que en mujeres. No se encontraron diferencias significativas por edad en esta actitud hacia el ahorro, y las personas más educadas presentaron una mayor propensión al ahorro previo a la pandemia en comparación a las personas sin estudios superiores, aunque esta diferencia, no se sostuvo en la actualidad. En todos los casos, las personas que habían solicitado adelanto de sueldo previo a la pandemia, como en la actualidad, presentaron valores más bajos en la propensión al ahorro, y efectivamente notamos una mayor propensión al ahorro en personas con perspectivas temporales futuras, y menor propensión al ahorro en personas con perspectiva temporal hacia el pasado negativo, el presente fatalista y el presente hedonista. Entonces, tomando en cuenta las preguntas que nos habíamos hecho, y sabiendo que esta es una respuesta incompleta, dado que se trata de un estudio descriptivo, podemos pensar respecto a la primera pregunta, si la conducta o la tendencia al ahorro es funcional a la supervivencia y por ende relativamente independiente del entorno. Nosotros lo que vemos es que los resultados nos muestran que la conducta de ahorro parece ser independiente de la situación macroeconómica. En cambio, la propensión al endeudamiento parece dependiente del contexto. Y con respecto a la perspectiva temporal, los datos sugieren que las diferencias individuales en cuanto a la perspectiva temporal se asocian con diferentes patrones de propensión al ahorro en la dirección esperada. Más ahorro, más futuro; menos ahorro, más pasado negativo y presente hedonista o fatalista. Y además en la muestra considerada se evidencia claramente una mayor propensión al ahorro. Yo sé que es políticamente incorrecto esto en los tiempos que corren, pero bueno, los datos nos dicen esto: hay una mayor propensión al ahorro en los hombres que en las mujeres. Todo este estudio nos llevó a pensar, bueno, que tenemos que medir el ahorro bien, de alguna manera que nos parezca correcta, porque no hay buenas mediciones. Hicimos una búsqueda bibliográfica sobre escalas, instrumentos para evaluar ahorro, y realmente hicimos un panel de expertos hablando sobre el ahorro, y hicimos juicios expertos, y entonces ahora les va a compartir Rocío, les va a poner en el chat un link para que ustedes hagan un pequeño ejercicio y nos den unas opiniones. Así que, Rocío, si podés compartir. Dale, ahí les comparto. Espera que dejo de compartir pantalla. Dale. Ahí vamos, y ahí les pongo en el chat. Si alguno quiere, se lo puedo mandar al correo electrónico también, me lo deja ahí. lamentablemente me estoy leyendo lo que
lo Es que que me puso parece, es ahí. perfecto, o sea, Federico, me parece excelente ese comentario, porque de hecho cuando hablemos un poco de la construcción de la escala que van a responder, van a haber ítems que tienen que ver con eso. Y eso tiene que ver también mucho con Claro, la disabilidad social. perfecto. Bueno, no sé si pudieron entrar. Fantástico. Bueno, lo vamos a contestar. Si quieren, pongan un signito cuando terminan, pongan algún emoticón ahí para decir que terminaron, un ya está, o algo de eso. Por ahora tenemos dos respuestas. Ahí está.
Bueno, si les parece, hacemos hasta el 45, si tenemos oportunidad de hablar un poco de la prueba. Genial, muy bien. Sí. Bueno, voy adelantándoles un poco. Esta es una prueba que construimos con el equipo. Genial, Mariana. Gracias, Daniel. Gracias, Guada. Esta es una prueba que construimos con el equipo y básicamente trabajó en la construcción de la prueba Rocío Fernández Dalama. Y esto no es producto del azar. Esta prueba nos llevó bastante tiempo de construcción. Nosotros lo que vimos, tanto en el panel de expertos que hicimos, gracias Alicia, fantástico, en el panel de expertos que hicimos y en consultas a otros expertos y en grupos focales que hicimos, lo que salía sistemáticamente era que no estaba considerada el contexto de la Argentina, que en la Argentina no es lo mismo ahorrar que en otros países. Entonces esto nos llevó a pensar un área de vacancia que quizá pueda ser trasladable a otros países de Latinoamérica, por eso estamos construyendo esta prueba. Estamos construyendo la prueba para poder evaluar cómo corresponde la actitud hacia el ahorro, y también para, para que sirva de insumo a economías inestables como la de Argentina. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las pruebas de actitudes hacia el ahorro fueron construidas en países con economías estables. Y cuando economías estables, la teoría del ciclo vital es altamente, es probable, es una hipótesis plausible, la teoría del ciclo vital. En cambio, la Argentina parece realmente, digamos, todos, legos y expertos, todos coincidieron en que no era susceptible de utilizar una prueba norteamericana o inglesa o española y adaptar una prueba de ese estilo, sino eso nos llevó a diseñar una prueba propia, que es esta. Nos van a ser de mucha utilidad los comentarios que nos hagan. Realmente también nos interesaría mucho que alumnos de economía la puedan responder para ver si hay perfiles diferenciales según carrera. Así que nada, si están, si dictan alguna materia o algo y se la pueden pasar a sus estudiantes, para nosotros está muy bien, para trabajar el tema y para trabajarlo de manera interdisciplinaria, porque además siempre tenemos el sesgo de que nos contestan muchos alumnos de psicología, y es un sesgo, ¿no? Entonces, y nos resulta difícil controlarlo, ¿no? Entonces, no quiero, quiero dejar un poco de espacio para las preguntas y para los comentarios, pero bueno, sepan que estamos trabajando arduamente en esta prueba, y también lo que queremos hacer es una prueba más de tipo experimental, digamos, trabajar ya no con una prueba autoperceptiva, sino trabajar, hay unos test que se llaman Implicit Association Test, que lo que se hace es tratar de captar la actitud espontánea de las personas a través de, bueno, de un paradigma que es el de la cronometría mental, ¿no? Entonces, en esos casos, yo les recomiendo, hay unos test que están incluso en español, es un proyecto de la Universidad de Harvard, donde lo que son IAT, Implicit Association Test, donde se evalúan actitudes, por ejemplo, hacia el conservadurismo, por ejemplo, hacia el conservadurismo o republicanos y demócratas, actitudes hacia las personas con sobrepeso y no, hacia personas afroamericanas y no. Es decir, porque todo lo que les decía antes, nadie va a reconocer prejuicios o actitudes negativas
respecto de ciertas, ahí está, ahí lo Les dejo, mandó, sí, el link ahí si les interesa entrar. ahí les mandamos el link para que si ustedes quieren hagan la prueba, es muy interesante, incluso es interesante para automonitorearse, y ver la discrepancia que hay entre la autopercepción y nuestro inconsciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, estamos en digamos, nuestro ideal sería poder construir un Implicit Association Test sobre actitudes hacia el ahorro, porque nos parece que eso nos permitiría una medida más objetiva de verdaderamente qué es lo que la gente cree con el ahorro, y sobre todo que en la economía vieron que todos mentimos, y en economía también, ¿no? Vieron que eso nos pasó en el observatorio, ¿no? De la deuda, que decíamos, ¿cómo le preguntamos a la gente cuánto gana? Porque el que gana mucho te va a decir que gana menos, y el que gana poco por una cuestión de autoestima te va a decir que gana más. Entonces es como, bueno, ustedes lo saben mejor que yo esto, ¿no? Son preguntas muy difíciles de recabar información que sea fidedigna. Así que bueno, este es el trabajo que estamos haciendo, y la verdad que realmente nos interesa si nos pueden hacer preguntas, comentarios, aunque sean negativos. Somos investigadores, así que no nos importa el comentario negativo, los que sean bienvenidos mientras sean constructivos. Así que abro micrófono y Yo quiero nada. comentar una de las sugerencias que están en el Google Forms, justamente, así que la leo, realmente es anónimo. Dice, estaría bueno poder vincularlo con finanzas personales, sobre todo en jóvenes y adolescentes. No sé quién hizo ese comentario, pero me parece muy interesante, y de hecho, obviamente, no solamente nos interesa, digamos, evaluar las actitudes, sino también el poder relacionarlo con otras variables como educación financiera, socialización económica, y el tema también de centrarnos en jóvenes y adolescentes podría ser de relevancia, pero bueno, nosotros generalmente trabajamos con muestras de adultos. Entonces, Sí, igual Guadalupe, no sé si querés después abrir el micrófono, Guadalupe trabaja el tema, muy bien el tema de perspectiva temporal según edad, ¿no? Muy bien. Ah, Tomás Bulat, lo vamos a tener en cuenta, no, no lo teníamos, ¿eh? Así que te agradezco Federico, te agradezco la referencia. Eh, Por Tomás ahí acoto ahí Bulat, ya me... Sí. que, que cuando estuvimos trabajando con estas cosas, íbamos mencionando que por ahí en las distintas generaciones hay distintos tipos de uso del ahorro, o, bueno, no sé, o sea, como que mi generación es distinta a la de mis padres y probablemente los que vengan después es distinto, y eso como que intentamos como de alguna manera, o lo estuvimos discutiendo o debatiendo, pero bueno, no sé si quedó tal vez tan plasmado en el cuestionario, y creo que habían hecho algunos grupos vocales o cosas, o participaron alumnos que contaban que habían hecho, que eran alumnos de psicología y contaban que habían hecho cursos de cuestiones financieras o no sé, cómo ahorrar en criptomoneda, que capaz en otras generaciones no sucede. Por Claro. ejemplo, estos chicos que estudian psicología y están interesados en eso, bueno, capaz en otros contextos no hubiera sido. Así que tal vez el cuestionario debería de alguna manera, no sé, poder diferenciar la edad, no sé, o algo. Claro. Sí, Daniel, Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que me gustó la información encontrada y te abre también un debate. Yo tengo un par de comentarios chiquitos nomás, pero uno es como, me llamó la atención, si quizás yo entendí mal los resultados, eh, pero yo entendía que las personas estarían contestando que como que su nivel de ahorro no varió, pero su nivel de endeudamiento creció. Esto es posible. Puede ser que estén contestando mal o interpretando mal la pregunta, puede ser que haya problemas de percepción de las personas que lo llevan a contradecirse, pero no necesariamente es contradicción porque podrían estar apalancándose más, es decir, que esa deuda la usan para acumular activos. Eso me llamó un poco la atención. Brevemente, un punto más, tiene que ver con entender cómo las condiciones macro afectan las decisiones de ahorro. Y ahí, bueno, siempre a veces tenemos la maldición de tener que trabajar con datos no experimentales. En economía lo vemos muy bien, lo vimos todos los días. Y ahí pueden estar cambiando dos variables que hacen que el impacto sobre el nivel de ahorro es neutro. Entonces, de repente, por ejemplo, podría pasar que al mismo tiempo vos sos más pobre,
y el retorno del ahorro baja. Entonces, esas dos fuerzas se compensan, se neutralizan, o quizás ya apuntando a algún aspecto más psicológico que también quería mencionar, en qué medida la crisis económica genera confusión, ¿no? Claro. Definitivamente, ¿no? Digo, Y te aumenta la incertidumbre. Al aumentarte la incertidumbre, aumenta probablemente la confusión. Sí, me parece muy interesante, sí. y uno puede pensar que la confusión generaría más carga cognitiva, y más carga cognitiva hace que sea más difícil pensar en el futuro. Entonces, esa podría ser una fuerza que empuja hacia abajo el ahorro en contraste con otras fuerzas. Entonces, vos decís, bueno, ahora soy más pobre, tengo que sacrificarme más y disfrutar menos. Totalmente. Sí, 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 me parece muy atinado. Y ahí estoy leyendo también una observación de la muestra. Fue durante la pandemia. Esa gente probablemente no tenía ingresos de manera fluida, como sucedía pre-pandemia. Incluso pudo recibir el IFE. Sugiero volver a hacerlo ahora que se terminaron las restricciones de pandemia. Sí, Federico, estamos pensando en volver a replicar, a ver, para tener una medida como... bueno, no, como más de longitudinal, digamos, pero por cortes, no de panel, ¿no? Obviamente, porque no creo que volvamos a poder visitar a la misma gente. Pero sí me parece muy interesante y estamos pensando en volver a tomarla, y esta vez con la escala de actitudes hacia el ahorro, es decir, replicar las mismas preguntas que tomamos antes, pero además añadir la prueba experimental que tenemos de actitudes hacia el ahorro. Así que, bueno, muchas gracias por el comentario. Sí, no hay muchas investigaciones sobre ahorro últimamente, es verdad, es verdad. Bueno, en Europa y en Estados Unidos, inmediatamente, digamos, cuando la gente pudo salir a la calle, no post pandemia, sino cuando pudo salir a la calle, hubo un boom de consumo, ¿no? Hablando de lo distinto, porque la gente se vio obligada a ahorrar durante la pandemia, ¿no? Que ese es un tema que no sabíamos cómo encararlo, realmente no sabíamos cómo encararlo. Pero lo cierto es que hay relatos y estudios que nos muestran que efectivamente la gente tuvo un ahorro forzoso, pero eso no es en términos estrictos no es ahorro, eso es no poder gastar, no poder consumir, es otra cosa, no es, digamos, el ahorro implica una voluntad, implica un acto consciente, ¿no? de demora de la gratificación, de control. ¿Sí? Por eso Jeffrey y Thaler, por ejemplo, vinculan el ahorro al autocontrol, básicamente, que es una característica psicológica que estudia con mucho detalle Guadalupe, y que efectivamente nosotros vemos que sí, que efectivamente, aún en términos autoperceptivos, la correlación entre el autocontrol y el ahorro es alta, ¿no? Entonces hay que decir que evidentemente hay características de personalidad o actitudes psicológicas que están moderando o modelando de alguna manera la conducta de ahorro, ¿no? Bueno, así que esto fue todo. No sé, Adriana, si querés hacer algún comentario. No, la verdad me pareció súper interesante. Me gustó pensar las respuestas, así, y uno se da cuenta, ¿no? Que su percepción, porque a veces asume algunas cosas y cuando tenés que cliquear, iba para acá y digo, no, es para acá. Claro, ¿viste? ¿Que completamente de acuerdo o algo? O más o menos. ¿Viste? O no tanto. Claro, no tanto. Bueno, o no tanto. Claro, porque eso nos obliga siempre las pruebas autoperceptivas funcionan porque en realidad uno tiene capacidad de introspección. Y la distancia entre la introspección y la realidad no es tan grande, porque si no, no podrían existir los test, ¿no? Entonces, claro. Digamos, nosotros que nos dedicamos a medición psicológica, esto lo sabemos, ¿no? Pero también sabemos las limitaciones. En esto, ya a esta altura del partido,
y después de años de investigar ya sabemos que, bueno, que tiene sus limitaciones y por eso querríamos una medida más objetiva, bueno, que nos implica, bueno, ahí tendríamos que ver si podemos aplicar un grant o algo, porque son medidas muy costosas. Claro. También nos gustaría trabajar con eye tracking, ¿no? Que es trabajar en los movimientos oculares y ver dónde se posa la mirada cuando uno contesta un texto, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que somos argentinos y entonces hacemos lo que podemos. Nos adaptamos. Con el presupuesto que tenemos. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Yo les voy a, el PowerPoint lo voy a pasar a PDF y se los voy a dejar porque no sé si hay un repositorio de presentaciones o demás. Y también, bueno, después quería hablar con Martín para toda la producción que tenemos, lo de, por ejemplo, el seminario de expertos que hicimos, que nosotros lo tenemos todo transcripto y lo tenemos, tener como un espacio que se pueda consultar, eso que esté la bibliografía ahí para que si a alguien le interesa que se pueda consultar. Súper bueno. Bueno, gracias. Les agradecemos muchísimo y bueno, y nada, estamos en contacto y cualquier cosa nos comunicamos. Muy bien, felicitaciones, muchas gracias. Felicitaciones, gracias. A ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, yo me quedo acá en la puerta con los